Organización del imperio. ¿Cómo era la organización sociopolítica de los persas? Fundamentalmente, en la sociedad de la cultura persa, existían dos clases sociales. Una era la dominante, formada por los miembros más ricos de la comunidad, como los nobles, sacerdotes, políticos y guerreros, y la otra, la dominada, integrada por los comerciantes trabajadores, artesanos, campesinos y esclavos. En la cúspide del estado persa se encontraba el gran rey, quien tenía un poder absoluto sobre sus súbditos. Para gobernar un imperio tan vasto, se valió de una eficiente burocracia, que tenía la siguiente estructura. El rey, máximo gobernador militar. Conforme a ello, el rey como máximo dirigente era acompañado por sus familiares y la aristocracia, quienes, ocupando la cúspide de la escala social, podían ostentar cargos públicos, tales como sátrapa, alcalde de cada provincia. Sátrapas se encargaban de gobernar las provincias del imperio persa y del cobro de los tributos para la monarquía. Canciller, asesor o secretario real. Caramos, principales generales, líderes del ejército. Inspectores, los fiscalizadores. Inspectores, al ser los ojos y los oídos del rey, su función consistía en vigilar la situación en las diferentes ciudades persas. El pueblo, conformado por los artesanos, campesinos y comerciantes. Conformaban la clase media, los comerciantes, campesinos, artesanos y soldados. Los campesinos, que aunque eran considerados libres, sobre ellos recaía el sostén de las demás clases sociales, en este sentido, eran obligados a entregar casi todo lo que producían en las tierras como tributo, y a colaborar en las construcciones de palacios y obras públicas. Los esclavos. Era el último escalafón social de la cultura persa. Se encontraban los esclavos y prisioneros, quienes, no considerándose ciudadanos, se les asignaban los trabajos más fuertes. Fue en el gobierno de Darío, quien dividió el territorio en 23 satrapías, y en cada satrapía gobernaba un sátrapa y un secretario, quienes eran vigilados por los inspectores, los ojos y oídos del rey. La monarquía persa estableció además una serie de políticas que facilitaron la administración del imperio. 1. La tolerancia religiosa y cultural. 2. Un eficiente sistema vial. 3. La difusión de la moneda. La tolerancia religiosa y cultural. Los persas respetaron la cultura de los pueblos conquistados. Un eficiente sistema vial. Los numerosos caminos facilitaban la comunicación entre los funcionarios. La difusión de la moneda. El dárico de oro, la moneda oficial, unificó la economía del imperio. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.